Vuelve el tenis, amigos y amigas, y vuelve en un lugar especial para este chavalín que vemos en pantalla, para Carlitos, para un Carlitos Alcaraz que tiene que recuperar la sonrisa, que tiene que recuperar confianza, sensaciones, y qué mejor lugar para hacerlo que un sitio en el que la última vez al que acudió se llevó el título. Y no es para nada menor este torneo de Buenos Aires, Diego, preciosa ciudad Buenos Aires. Me decías que ya has estado allí. A mí me encantaría visitarla, Diego. Lo que yo no sé si te gustaría también vivir en persona un torneo que tiene mucho picante y que tiene ese sabor que aporta siempre la afición argentina, la afición latina, que hace que sea una gran plaza para Carlitos y para que nosotros la vivamos desde fuera. Desde luego, Maggi, grandes recuerdos tengo de Buenos Aires y de todo mi periplo latinoamericano. No pude ir a ningún torneo, me hubiera encantado, pero bueno, oye, ojalá volvamos en algún momento y por qué no, para ver un evento como este. Es un ATP 250, pero el cuadro es interesante y sobre todo es una cita muy importante para un Carlos Alcaraz que llega como gran favorito a conseguir el título, defiende el entorchado que ganó el año pasado y considero yo que va a ser muy importante para su confianza. Aparte tiene los puntos por defender, pero sobre todo necesita reencontrarse con su mejor nivel y con esa alegría en pista que últimamente no le vemos, ¿verdad? Reencontrarse con su juego y con la sonrisa, ¿no? Yo creo que eso es lo principal para Carlos, incluso más allá del título, aunque no es menor conseguir el título aquí. ¿Por qué? Porque Alcaraz lleva sin tocar metal desde Wimbledon el año pasado, fue su último título. Hace ya más de medio año que Carlitos no levanta un trofeo, y si nos vamos incluso al tema de las finales, su última final fue en Cincinnati. Desde aquel partido histórico contra Djokovic no le hemos vuelto a ver peleando por el título. Entonces, muy importante de cara a su confianza, de cara a volver a entrar en sintonía con un juego que ha sido un poco guadianesco quizás en los últimos meses, un torneo como este. Pero es un torneo en el que se va a enfrentar a grandes jugadores de tierra batida, a grandes terrícolas arcilleros y a otros que en un buen día te pueden pegar más de un susto. Más allá de partir como gran favorito, el cuadro está lleno de posibles minas y las vamos a analizar ahora mismo. Minas, que se entienda, que igual los argentinos piensen que minas es otra cosa. Yo no sé si Carlitos encontrará muchas minas por Buenos Aires, pero nosotros nos referimos a jugadores peligrosos. Y el primero, digo, que puede tener Carlitos en esa segunda ronda, recordemos que al ser uno de los 4 primeros cabezas de serie, no jugará la primera, va con un bye. Y en segunda ronda, que seguramente sea el miércoles de la semana que viene, si no será el jueves, se enfrentaría o a Juan Pablo Varillas o a un jugador de la fase previa, que yo creo que no es un mal inicio, aunque Juanpi es un experto jugador sobre tierra batida y un tenista que yo creo que le puede dar mucho ritmo, ¿no? Desde el fondo, que quizás eso es algo que Carlitos necesita y por tanto es un buen posible primer rival para él. Exacto, un consumado especialista en tierra batida, el jugador peruano, que, bueno, probablemente le plantee un partido duro, de fondo de pista, pero creo que ideal para que Alcaraz vaya carburando motores. También hay que ver si el peruano es capaz de ganar al jugador Sí. con el que se ha agraciado de la fase previa, porque hay nombres interesantes en la fase previa. Estaba mirando que está Munar de primer cabeza de serie, Burruchaga, que está de moda después de esta semana, pero bueno, Daniel Galán, Felipe Melilleni, en fin, hay jugadores cordeosos que, ¿por qué no?, pueden hacerlo bien y complicarle la vida al propio Varillas. Recuerdo que Alcaraz ya se enfrentó a Munar en su primer periplo por la gira latinoamericana, ya por 2022 en Río. Creo que fue su primer partido y fue un partido Sí, bastante disputado el aquel. primer gen lo ganó Munar, lo recuerdo perfectamente, y luego remontó Alcaraz. Sí. Acuérdate, Diego, que a Carlitos siempre le suele costar un poquito el tema de empezar una nueva gira. Sí. Entonces, quizás en ese sentido, un rival correoso como Varillas o Munar ya le va a apretar un poquito los tornillos, ¿no? Desde el principio. Luego, de cara a los posibles cuartos de final, tenemos ahí 3 nombres, más el de otro posible jugador de la fase previa. Fíjate que a mí se me hace extraño ver a Marin Cilic disputando la gira latinoamericana sobre tierra batida. Quizás no lo imaginamos, ¿no? En un torneo más de pista dura bajo techo, en un Rotterdam, en un Marsella, pero ha elegido la tierra, que yo creo que no es tan lesiva para sus articulaciones. Y aparece también el nombre de Laszlo Diere, que es un jugador que en tierra batida, y más en concreto en esta gira latinoamericana, guarda grandes recuerdos. Su mejor título es en Río de Janeiro, que es un torneo que está prácticamente pegadito a Buenos Aires. Y, como curiosidad, Carlito ya se enfrentó a él en su primer partido en Argentina el año pasado. O sea que al final son jugadores a los que ya se ha enfrentado, contra los que tiene cierto bagaje. Y creo que, oye, es un buen cuadro, aunque ojito también con Thiago Saibovic, ¿no? Que aparece ahí como posible tapado, aunque creo que no ha empezado demasiado bien la temporada.
Me ha maravillado tu pronunciación del brasileño. No la voy a repetir, por supuesto. Ahí- Que quede ahí, ha sentado cátedra. Pues sí, fíjate que, bueno, Thiago Heyos también tiene un título ATP en tierra batida hace muchos años. sí, Ya esto parece una nueva vida en su carrera profesional, pero en dos Santiago fue. también, Sí, sí. sí, dos especialistas en esta superficie. Y lo de Philip, pues vamos a ver, ha jugado 3 partidos en lo que va de temporada, desde que ha vuelto de la lesión, ha perdido los 3, pero bueno, no ha jugado mal. Yo creo que precisamente se ha apuntado a esta gira a ver si es capaz de encontrarse con algún cuadro asumible y sumar alguna Sí. victoria. Y hay que decir que no es la única vieja gloria presente en el torneo, porque hay otros 2 nombres que desvelaremos a continuación y que también están en la mitad de arriba, en la mitad alta del cuadro, por lo tanto podrían cruzarse con Alcaraz antes de la final. Una mitad alta que vamos ya pues a desmenuzar desde aquí, desde ahora mismo, porque en esa mitad alta ahí tenemos a un Nico Jarry, que sería el rival por ranking de Alcaraz en semifinales. Este cuadrante iría contra Carlitos, el vencedor de este cuadrante iría contra Carlitos en semifinales, pero fíjate los nombres que tenemos ahí: Stan Wawrinka, el Peque Schwartzman, Tomás Echeverry. Fíjate que a mí de todos estos posibles enfrentamientos contra Alcaraz, ¿no?, en semifinales, yo casi que me decantaría más por Echeverry, por aquello de jugar en casa, por aquello de que quizás pasa por un mejor momento de forma, aunque tampoco ha estado muy allá en Copa Davis, que Nico Jarry, que Jarry le ha costado un poquito más ese inicio de temporada, pero bueno, de Echeverry vi algo más en Australia que del chileno. Pero claro, muy abierto también en general, ¿no? Ni Cachín ni Schwarzman tampoco han tenido un buen inicio de año, así que vamos a ver si quizás el único contendiente español, Roberto Carballés, puede dar la sorpresa, aunque contra Echeverry lo veo un poquito difícil en primera ronda. Está muy abierto. Carballés y Echeverri vienen de haber jugado en Córdoba. Córdoba. Schwarzman, el hombre, pues jugó un partido y le fue mal. Lo de Schwarzman es ya bastante preocupante. Vamos a ver si encuentra alguna manera de recuperar un cierto nivel. Pero cualquier cosa puede pasar, ¿eh? Fíjate que de aquí me creería cualquiera en semifinales. Es verdad que Nico Jarry, pues es favorito. De hecho, nos ofreció un espectáculo magnífico el año pasado en la gira de tierra batida contra Alcaraz. En semifinales de Río de Janeiro, puede ser, Correcto. Maggi. Correcto. Sería bonito ver un nuevo enfrentamiento entre español y chileno, pero va a necesitar un gran nivel el jugador andino. A mí, dentro de lo que yo veo en este cuadro, creo que es un muy buen cuadro para ser un ATP 250, pero Sí, muy también, bueno. o sea, te quiero decir, para Alcaraz es difícil hacer un análisis y pensar, ¿ha tenido suerte o no ha tenido suerte? Porque Alcaraz debe ser favorito contra cualquier jugador al que se enfrente en este torneo. Entonces, va a tener seguramente grandes terrícolas, pase lo que pase. Vamos a ir a la parte baja ahora del cuadro y vamos a ver también a jugadores que en tierra destilan un gran nivel. Entonces, yo creo que simplemente un poco analizar quién puede pasar, contra quién se puede enfrentar Carlitos, y ya habéis visto que de camino a la final, en esta parte alta, quizás Varillas, Diere y Jarry o Echeverry en semifinales sería el camino más lógico. Pero en la parte baja también hay grandes nombres y lo vamos a hacer quizás, lo vamos a tratar un poquito más de pasada, y el primero de ellos es Arthur Fish, que no lo veis aquí porque este tío no tiene bye en primera ronda, pero Arthur Fish va a jugar contra Dusan Lajovic en su primer partido en Latinoamérica. Ha elegido el francés, una de las grandes perlas del circuito ATP, la gira latinoamericana, la tierra batida por primera vez en su carrera, y fíjate que en este tercer cuadrante, ya en la parte baja del cuadro, hay otros jugadores que vienen quizás más en forma, como es el caso de Facu Díaz Acosta, que ha estado en cuartos de final de Córdoba. Y también es un cuadro muy abierto, porque está Lajovic, otro jugador que en tierra batida juega muy bien y que ya le hemos visto contra Alcaraz jugar grandes partidos. Y el favorito por ranking es Cerúndolo, pero Cerúndolo precisamente es quizás uno de los No. jugadores de élite que en peor momento de forma está. Entonces, es difícil quedarse también con un jugador aquí. Sí, crisis total de juego y de resultados de Fran. Pues un cuadro abierto, tampoco descartaría ni a Hansman ni a Tabilo, que precisamente ha ganado ya un torneo este año, lo ganó Sí. en Auckland. Y por qué no, pensar en que el jugador sudamericano pueda avanzar. A ver, yo tengo expectativas en que Arthur Fish pues muestre ya un buen nivel, porque no ha empezado la temporada como se podía esperar. Casi ha sido más noticia por aquellos enfrentamientos con Nadal en Kuwait que por los primeros eventos en los que ha competido, ¿no? Entonces, vamos a ver si es capaz de mostrar un buen nivel. Me ha sorprendido también
que haya decidido apostar por la gira sudamericana. Yo era un jugador que me lo esperaba más en Europa, en eventos en pista dura, pero bueno, creo que también es una buena decisión para él adquirir más ritmo en tierra batida y ser un tenista más completo. Y pues sería interesante verle en instancias finales, la verdad. A mí me encantaría que llegase a la final. Por cierto, Fis Sí. perdió contra Tabilo en semifinales de Auckland, que es un posible duelo que se puede reeditar. O sea que ahí hay un poquito de pique personal. Y ya en el último cuadrante, en la parte más baja del cuadro, tenemos a Cameron Norrie, que fue el rival de Alcaraz en la final del año pasado. Siempre un hueso durísimo de roer. Y para mí el gran segundo favorito en este torneo. De hecho, Cameron Norrie para mí jugó a un gran nivel en el Open de Australia. O sea que cuidadito, si Alcaraz no está fino en este torneo, para mí Norrie poco a poco va recuperando el nivel que le hizo llegar al top 10. Y aquí tenemos a nuestro Bernabé Zapata, que defiende bastantes puntos en esta gira. Recordemos que el año pasado tuvo un grandísimo desempeño tanto en Buenos Aires, donde perdió contra Alcaraz, como en Río de Janeiro, y a un Seba Báez que no sabemos si quizás puede llegar un poco fatigado de Córdoba, está en semifinales ya del torneo argentino y es el gran favorito para ganarlo. Fede Coria también está jugando en Córdoba, Barderi también está jugando en Córdoba. Para mí, gran candidato aquí Cameron Norrie, en su primer torneo sobre gira de tierra batida, a llegar a la final, podría ser el rival de Alcaraz en una hipotética final. Sí, no es fácil encadenar semanas consecutivas compitiendo. Vamos a ver si les pasa factura a los argentinos. Pero, hombre, Seba Báez es un muy buen jugador. Pero es verdad que en una hipotética final, a mí quien más me podría inquietar de cara al Alcaraz, pues es Nordi. Porque como tú dices, yo creo que tenderíamos a equivocarnos si tenemos la imagen del Nordi del año pasado después de esta gira. Porque realmente en esta gira es donde jugó bien. A partir de ahí estuvo muy por debajo de su nivel. Y yo en Australia le vi muy bien, estuvo a punto de ganar el Zverev. Sí. Y volvió a ser tenista sólido, Y completo más agresivo. y mucho más agresivo. Eso justo no le iba a decir, que de hecho él en pretemporada dijo que había trabajado un montón para ser mucho más agresivo, un poco al estilo de Miñaur. Han hecho los dos un propósito de enmienda, ¿no? En dejar un poquito de lado esa solvencia que a veces se convierte en pasividad y ser tenistas más ofensivos. Y vamos a ver cómo le funciona la fórmula en tierra batida. Yo le veo favorito para llegar a la final. Pues veremos, amigos. Ahora ya es cuestión de que vosotros en comentarios nos dejéis qué creéis que va a pasar en este torneo de Buenos Aires, qué expectativas tenéis con respecto a Carlitos. Y ahí tenéis ese posible cuadro, con Varillas, con Diere, con la posibilidad de enfrentarse pues a nombres quizás que están un poquito más abiertos en semifinales, a Nico Jarry, a Echeverry, y esa parte baja del cuadro con nombres como Arthur Fish o como Cameron Norrie o incluso Seba Baez. Diego, nosotros nos vemos a la próxima, a disfrutar del tenis aquí en Buenos Aires y que todo el mundo deje un like y un comentario, a ver cómo Claro vais que y sí, si van a estar con nosotros en este torneo. que nos diga la gente si va a seguir el torneo. Supongo que verán gran favorito Alcaraz. Y quizá la pregunta sería, si Alcaraz no gana el torneo, ¿se puede considerar un, entre comillas, fracaso? Que nos contesten a esa pregunta. Tú y yo creo que no nos vamos a meter en ese berenjenal por ahora, pero que la gente nos diga. Para Muy la bien, Maggi. gente, para la gente y para la gente. Un saludo, amigos. Hasta la próxima. Adiós.